Listo. Dice la escritura de esta manera. En Reina Valera dice, carácter de los hombres en los últimos tiempos, dice la escritura. Así se llama el mensaje. Carácter y conducta de los hombres de los últimos tiempos. Dice la escritura. En esta versión dice, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán a todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Amén. Cuando uno mira la escritura, la palabra es un poquito como fuerte, ¿sí o no? Uno dice, ¿cómo hacer el carácter de los hombres de los últimos tiempos? Si yo les pregunto, ¿de qué está haciendo referencia ustedes que me dirían? ¿De cuáles tiempos? ¿De cuáles? ¿Saben cuáles son los últimos tiempos que habla la escritura? Es cuando Dios levante su iglesia, cuando venga el Señor, cuando el Señor esté en las nubes y la levante. El apóstol Pablo en el primer siglo, él está pensando que es lo mismo que nosotros. ¿Será aquí? Es posible, porque ya lo estamos viendo, ¿sí o no? Pero cuando la escritura habla de últimos tiempos, es después de la venida del Señor. ¿Sí o no ha venido? ¿Cuándo llegará el Señor? Incluso nosotros ya le hemos puesto hasta tiempo. No, eso ya viene en 30 años. Eso dijo el apóstol Pablo. 30 años ya van 2000. O sea, decir el tiempo es difícil. Decir va a venir el X, nadie lo sabe. La escritura ni siquiera nos lo expresa. Pero sí estamos viendo indicios de cómo es el carácter de las personas ahorita. Es posible que sea ahora o puede que sea después. Pero lo primero que tenemos que definir es qué es carácter. Acordemos que en el ser humano hay temperamento y hay ¿qué? Carácter. A veces confundimos las dos cosas. A veces nosotros decimos, es que yo sí soy de temperamento. Otros dicen, es que yo sí soy de carácter. Entonces dice, ¿qué está diciendo? Acordémonos, el temperamento son los genes que tenemos. Si una pantera se une con un tigre, ¿qué va a salir? ¿Qué sale? ¿Qué creen que va a salir? ¿Sale un tierno patito? ¿Sale una fillera salvaje, sí o no? Pues ese es nuestro temperamento, porque nosotros venimos de una línea donde a veces nuestros padres son como temperamentales. Entonces se hace el cruce y ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Panterita. Pues nosotros. Pues nosotros, miren. Eso es diferente porque va por genética al carácter. El temperamento es prácticamente sanguíneo, o sea que nosotros somos como temperamentales. Todos. Nadie puede decir, no, es que mi temperamento es todo suavecito, todo hermoso. Yo nunca me pongo bravo cuando me sacan la radio. Yo soy todo tierno, no. Todos somos temperamentales. O sea que el 80% del temperamento de nosotros es genético.
En cambio, el carácter es otra cosa diferente. El carácter de nosotros, el 20% de pronto lo transmitimos de los padres, pero el 80% del carácter de nosotros es formativo. Mientras que en el temperamento el 80% ya es genético. Lo que está significando que la cosa está compleja, ¿sí o no? ¿Quién controla a esa pantera enrosada con tigre? ¿Quién cree que lo va a controlar? El carácter. Pero si no tenemos buen carácter, eso va a ser complicado. Voy a dar una definición de carácter, si lo quieres copiar. ¿Qué es carácter? Carácter es el conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otras en su modo de ser, de vivir y de obrar. O sea que lo que está queriendo decir es que la gente va a mirar cómo eres tú. Mira, algo que tenemos que aprender es esto. La gente no va a mirar, no te va a mirar a ti y va a decir, hey, X persona tiene un talento, tiene un don, y tan chévere yo tener ese don de que pone manos y todo el mundo se sana. Uy, tan chévere que tiene el don de ciencia, tan chévere que tiene el don de discernimiento de espíritus. La gente no va a ver eso. ¿Sabe qué va a ver la gente? Tu carácter. La gente va a estar al detalle. Voy a mirarlo. ¿Qué tanto es lo que dice que ama a Dios? Voy a mirar qué tanto es lo que dice que ama al prójimo. ¿Pero qué van a estar observando en la persona? Carácter. Si tu carácter no concuerda con lo que Dios enseña acá, de nada te sirve tener talentos, dones, ministerios, pero no tienes claro lo que es un carácter. ¿Vamos comprendiendo, iglesia? Eso es lo que la gente está leyendo en los demás. A la gente no la vamos a convencer por dones. A la gente no la vamos a convencer por lo que tenemos de más. La gente va a estar mirando quién eres tú. La gente te va a estar observando. Y el apóstol Pablo va un poco más allá. Él va a decir, así va a ser el carácter de ciertas personas. Y se lo está diciendo a la iglesia. Así va a ser el comportamiento. Dios quiera que todos los casi 18, 19 características del carácter de los hombres de los últimos tiempos, ojalá nosotros no tengamos, pero ni uno de esos. Si lo llegamos a tener, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? ¿Qué tenemos que comenzar a hacer, iglesia? Acá. Porque el problema lo tenemos es acá. Si, ustedes se han dado cuenta que hay gente que dice, claro, emplea mal las terminologías. Se ponen bravos y mandan a todo el mundo a comer de lo que sabemos. Y dicen, es que yo sí tengo carácter. ¿Ustedes creen que eso es carácter? ¿Ser uno atravesado? El carácter no se mide si tú eres buena gente o no eres buena gente. No, el carácter se mide en el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu está desarrollado en tu vida, eso es carácter. Porque ustedes van a notar que una persona, para poder manejar el temperamento, necesita automáticamente ¿qué tener? ¿Que va reflejado con qué? Con el fruto. Estamos con el fruto, ¿no es cierto? El primero, ¿cuál es? Amor. Amor. ¿Tú te soportas al vecino? ¿Te lo soportas? Y acuérdate que el vecino es tu cónyuge, ¿no? ¿Te lo soportas? ¿Te la soportas? Cuando la esposa se pone brava o el marido se pone bravo, ¿te lo soportas aún estando bravos? Cuando caen en discordia, ¿te soportas? Aquí no es decir, es que yo no me la voy a dedicar de nadie y yo le digo cuántas verdades. No, olvídate, espérate. Carácter en el Señor es que tú la ames a pesar de que no te parezca lo que te digo. O sea, cambia, ¿sí o no? Eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros. Que aprendamos a tener ¿qué? Ese carácter de Cristo, no el carácter de la gente atravesada, no el carácter de la gente del mundo. Y cuando tú miras el texto, el texto dice, vendrán tiempos peligrosos. Por eso tú vas a notar gente tan atravesada que uno dice, increíble, gente que ya ni saluda. ¿Se han dado cuenta? Ellos piensan que el saludo de un día les duró para toda la semana. Y así está pasando en la casa. A veces ya los hijos ni los saludan. ¿A ustedes los saludan a los hijos? Gloria a Dios. Porque llegará el momento
como dice la misma escritura, ni te saludará. Pareciera ser que ya eso no es interesante. Entonces mire lo que va a variar el carácter. Por eso tenemos que comenzar desde ya, basado en lo que está diciendo el apóstol Pablo en el carácter, decir: Señor, guárdanos de nosotros caer en eso. Yo personalmente me he dado cuenta que la iglesia está cayendo en ese error. Entonces lo que tenemos que comenzar a hacer todos, comenzando por mí, ¿es a qué? ¿A cambiar qué? ¿Quién me lo va a cambiar? Dios. ¿Seguro que Dios? La palabra. La palabra. ¿Cómo lo va a hacer? El autor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es una espada de doble filo que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. ¿Cómo sucede eso? No lo sé, pero penetra el alma y el espíritu, y dice que discierne los pensamientos y hasta las coyunturas de los huesos. ¿Pero qué es lo que hace ese efecto? Dios, pero a través de la palabra. Nosotros a veces decimos: no, Dios me va a cambiar. Convencido, Dios te va a cambiar si tú lees palabra. Si tú no meditas en la palabra, seguiremos siendo los mismos con las mismas y no pasará nada. Yo voy a explicar, basado en la escritura, cómo hacer ese carácter. Y tú dirás: ole, mi hijo es así, son 19 y él cumple como que 20. Para que te des cuenta cómo va a ser esto complicado. Y tú vas a notar que ahorita la gente de hoy en día se ha vuelto insensible. Proféticamente, a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo está dando unas características especiales que es donde nosotros tenemos que estar mirando con lupa y decir: yo estoy cayendo en lo mismo que están cayendo esas personas. Porque esto va a parar. Mira, hay gente que piensa: no, nosotros la iglesia no somos así, seguro. Nosotros, aún conociendo la verdad, creemos que no somos, pero sí somos. Y voy a comenzar diciendo esto. La conducta de los últimos tiempos. El apóstol Pablo nos habla del carácter de los hombres que vivirán los últimos tiempos, de la conducta que tendrán ellos. La Biblia dice que los tiempos serán supremamente peligrosos, serán tiempos difíciles por el carácter de los hombres, por su manera de pensar, por su forma de vivir. El apóstol Pablo marca 3 grandes grupos con sus respectivas cabezas de grupo. En las 18 o 19 características de los hombres de los últimos tiempos, quiero que estés mirando. Voy a dar 3 grupos. Está hablando la escritura acá, 3 grupos. El primer grupo, el amarse a sí mismo. ¿Nos debemos de amar? ¿Sí o no? Claro que nos tenemos que amar. Porque si yo no me amo, ¿cómo amo a mi prójimo? Pero es que este amor es de vanagloria. Es muy diferente de lo que está hablando aquí el texto. Yo debo amarme, claro. Porque si no me amo, me queda difícil amar a mi esposa. ¿Cuándo yo no me amo? Cuando yo digo: yo no sé para qué nací. Yo soy lo peor. Yo nací como un abortivo. Debería morirme. Eso es no amarse. No amarse es cuando tú dices: ah, yo voy a poner a comer lo que se me atraviesa, se me muera. Eso es no amarse. Tienes que amarte. Pero lo que está hablando la escritura está hablando en un contexto totalmente diferente, porque es de vanagloria. Y ahí ya cambia la cosa. Entonces, el primer grupo es amarse como a sí mismo, que llevará al hombre al desprecio de Dios. Esto lleva a los hombres a ser amadores del dinero, el cual los conduce a ser vanidosos. Esta actitud lleva al hombre al último paso de este primer grupo, que es la soberbia, es decir, esa actitud de sentirse superior a los demás. Este primer grupo está compuesto por 4 características de los hombres de los últimos tiempos. Primer grupo, y son amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanidosos, soberbios. O sea que eso va marcando la diferencia. Yo te pregunto, iglesia, como iglesia
¿No tenemos eso? ¿O somos santos de los santos? Si tú te pones a mirar, que lo voy a explicar, nosotros apuntamos a esto. Pues dice, no, pastor, yo no soy así. No amo el dinero, ¿seguro? Seamos honestos que a nosotros nos gusta el dinero, ¿no? O sea, algo que le gusta a mí, ¿o? ¿A usted no le gusta? A todos nos gusta el dinero, ¿y no para qué trabajamos? A todos nos gusta. El problema es este. La escritura dice, raíz de todos los males, ¿qué es? Ahí no dice, raíz de todos los males es el dinero, no dice así. No, raíz de todos los males es el amor. Como tú ya, para ti es más importante el dinero que Dios. Ahí hay un problema. No es que el dinero sea maldito, no es que el dinero sea malo, no, el dinero es bueno. El problema es cuando yo coloco las miradas en el dinero. Ahí comienzo a pertenecer ¿a dónde? Al primer grupo. Y dice, ¿amadores de qué? ¿Cuántas veces cuando está el espejo, tú te miras? ¿Cuántas? ¿Qué tú haces? Sí, sí. Uy, qué varón. Y vuelve y pasas. Uy, es que no me lo soporto. Eso es vanidad de vanidades. Si tú sabes que eres chusco o chusca, pues ya, bástale. Bástate la gracia. Pero ya amadores de sí mismo ya es un peligro. Porque ya me estoy vanagloriando, ya caí en el error más garrafal y entonces ya pertenezco ¿a qué? A este primer grupo que es peligroso. Vanidosos. Es verdad que debemos de ser vanidosos, pero ya la exageración de vanidad ya es otra cosa. Porque cuando ya somos exagerados, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Se han notado qué está pasando hoy en día? Que uno pensaba que solamente eran las mujeres, resulta que nosotros también. ¿Sí se han dado cuenta? Que ahora las mujeres se colocan silicona por todos lados. ¿Sí o no? Por todos lados tienen silicona y los hombres también. ¿A qué? Y hacen lo que sean por la vanidad. ¿Cuántas personas no han muerto por vanidosos? Gente que no quiere sentirse vieja, con arrugas. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Se empiezan a echar botox, se comienzan a echar aceite, se comienzan a echar aceite de motor, de lo que sea, pero cambian. Y todo eso acá ha hecho al hospital y después ahí al cementerio. ¿Es así o no es así? Mire lo que nos lleva a la vanidad es supremamente peligrosa. Uno diría, no, eso no es tan grave, no es tan grave. Mire la estadística de cuánta gente ha muerto por vanidosos. Y gente joven. Entonces uno diría, oye, pero sí estaba bien. Personas que creen que se ven muy gordas y comienzan a qué por la vanidad. Anorexia. Y ustedes miran lo fatal que es tener anorexia. La anorexia ataca todo el sistema y al fin terminó cada uno muriéndose. Deja estéril a la persona. Afecta todo el organismo. ¿Por qué? Por la vanidad. La soberbia. ¿Qué necesario de hablar? Una persona es soberbia es que orgullosa. Comienza a apartarse de Dios. Porque el soberbio no se soporta ni a Dios. Porque él cree que con su soberbia todo lo puede hacer y resulta que qué pena. Tenemos que aprender a ser como. Voy a dar el segundo grupo. Me que explico cada uno de ellos. Simplemente estoy haciendo como una introducción para que tú sepas cómo va ese carácter. Porque uno a veces lo lee allá y uno como que no le pone mucho cuidado. El segundo grupo está encabezado por la blasfemia. ¿Ustedes saben qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Decir mentiras de alguien. Y quiero decir esto, pero no en el sentido de blasfemar contra Dios, no está hablando en ese sentido, sino el hecho de hablar mal de otros. ¿Ha hablado mal de los demás? Sí. ¿Todos? Pues claro. ¿Que nos da pena alzar la mano? Claro que nos da pena. Pero todos nosotros de alguna manera rajamos del uno, rajamos del otro, incluso hasta vamos caminando. Sí, eso es verdad. Aparte de chismoso.
¿Sí o no? Porque nos gusta estar rajando a todo el mundo. Pensamos que nosotros somos muy perfectos. Esta actitud los conduce al siguiente paso, que es la desobediencia de los padres. Se rebelan contra ellos. Esto los conduce al tercer paso, que es la ingratitud, es decir, no tener agradecimiento absolutamente de nada porque pensamos que es una obligación. ¿Es así? ¿A ti no te ha pasado que de pronto los hijos se vuelven ingratos? ¿No les pasa? Sí. O vuelvo y repito, solamente a mí. Que los hijos ya se vuelven tan ingratos que dicen, bueno, va, cayendo, ahí del billete. Es su obligación y tiene que... Pero ni que le dicen, papá, ¿será que usted tiene $1.000.000 de pesitos que me pensaba dar? No sé cómo va a ser, pero... Y aparte de eso, no son agradecidos. Carácter de los hombres de los últimos tiempos. No les va a interesar nada, lo único que les va a interesar es que les... Ojalá nosotros no caigamos dentro de ese concepto de ingratitud, que es lo que está hablando la Escritura. La ingratitud, esto los lleva a no conocer el verdadero amor, que es el trampolín para ser implacables y los tira en brazos de la calumnia. Eso los convierte en desenfrenados, es decir, que no tienen dominio de sí mismos. A ser desenfrenados o de bajo instintos, están parados en el escalón que los conduce a ser salvajes y violentos, para convertir en hombres que aborrecen lo bueno. Y ese segundo grupo se ha determinado por 9 características. Uno dice, oye, increíble eso. Se lo voy a hacer así rápido. Hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sabemos qué es impíos? ¿Qué 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 es lo contrario de impío? Impío. Entonces, ¿qué es impío? Malvado. Perverso. A nosotros siempre nos enseñó que impíos eran los inconversos. Mentiras. Eso no significa. Significa malvados. ¿Hay cristianos malvados? Sí, hay cristianos malvados. Para que no tuvieran amor. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Ese es el segundo grupo. Vamos para el tercero. ¿Qué tal los grupos? ¿Tú te identificas con alguno de ellos? Tercer grupo. El tercer grupo está encabezado por la traición. Gracias a Dios, todos somos fieles. Es decir, la deslealtad. No saben lo que significa ser fiel. Esto los lleva a ser impetuosos, que es igual a actuar sin pensar, lo cual los coloca en el siguiente escalafón, de tal manera que llegan a envanecerse, creen que todos lo saben. Esta actitud los convierte en amadores de placeres más que de Dios. Esto lo lleva a vivir una vida de apariencia, a ser hipócritas. El tercer grupo que estoy hablando está determinado por 5 características: hombres traicioneros, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres y de pasadita, hipócritas. ¿Qué tal el carácter? Ese va a ser el carácter de los últimos tiempos y está impregnado en la iglesia. Porque el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado, porque el carácter de los hombres de los últimos tiempos va a ser de esta manera. Ustedes se han dado cuenta que anteriormente, en unos 40, 50 años allá atrás, por decir, violaban a una persona y no se escandalizaban. Ahorita violan a una niña de 2 meses de violación. Ah, sí, no. Claro, como no es tu hija, pues se vuelve normal todo, ¿sí o no? La Escritura dice, hombres sin afecto natural. Parece ser que ya no nos interesa nada. ¿Te ha pasado? Que a veces las noticias dicen, mataron a 50 personas y los descabezaron en el Medio Oriente. Ah, sí, aquí descabezan así, ¿eh?
Entonces ya parece que 50 no importa. ¿Qué está significando entonces? Que siendo cristianos no da igual. ¿Es así? O sea que ojo con eso, que nosotros no caigamos en volvernos insensibles a lo que les pasa a las demás personas, que ni siquiera nosotros digamos, oh, increíble, toca hacer algo, toca hacer una protesta en contra de la muerte, en contra de la violencia, en contra de las violaciones, pero a nosotros nos da todo igual. O sea que, de acuerdo a lo que está hablando el apóstol Pablo, está afectando a quién también, a la iglesia, y eso es supremamente peligroso. Yo voy a empezar desde ese orden a explicar cada uno de ellos. Así, amadores de sí mismos. Es lógico que en una lista de pecadores, los primeros sean los egoístas. ¿Hay un egoístico por acá? Claro que somos egoístas. O si no, diga a una persona que le preste el carro a que no se lo presta. Egoístas, ¿sí o no? En el momento en que una persona hace que su propia voluntad y su propio deseo sean el centro de su vida, se destruyen las relaciones divinas y humanas. Si el yo es el centro de mi vida, entonces Cristo desaparece de ella. Todo pecado comienza en el egoísmo. O sea que el egoísta a Dios no le interesa. Por eso nosotros debemos de aprender a ser personas como generosas, más amplias que la autopista del norte, personas que no nos interesan, mira, porque nosotros somos, ¿qué venimos siendo nosotros? Administradores de lo que Dios nos ha dado, y Dios nos lo dio no para que seamos egoístas, porque cuando la Escritura está hablando de amadores de sí mismo, está queriendo decir que solamente es para Él y no para los demás. Una persona que no es generosa, sino que se vuelve egoísta, es una persona que no ha entendido lo que es el reino de Dios. Por eso es importante comprender que las personas amadoras de sí mismos son personas que son difíciles de manejar, son complejas de manejar. Y cuando tú vas a mirar cada característica de estas, todas son como complejas. Y yo no sé, pero a veces a nosotros como creyentes nos juntamos de esto. Como la mermelada, ¿se han visto la mermelada? Esa misma mermelada la untamos nosotros untados. Por eso la gente dice, y dice que cristiano. ¿Por qué creen ustedes que la gente dice así? Porque a pesar de que somos creyentes, la gente nos está recordando este carácter. Y ese carácter también nos está afectando a todos. Pero estemos atentos a lo que está diciendo la Escritura. Si nosotros leemos Filipenses 2:21, diría de esta manera: pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, dice el texto. Filipenses. Los ávaros. ¿Hay avarientos? ¿Hay ávaros acá? Mira lo que dicen ávaros. Literalmente amadores de la plata. Desde luego porque son amadores de sí mismos. 1 Corintios 5, 11, 13. Dice el apóstol Pablo: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. A la iglesia. ¿La miramos acá? La acá. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno. ¿Hermano de sangre? No. El contexto está haciendo referencia a quién. Hermano de la... Este texto es mucho más duro, más complicado. Dice, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ni siquiera comáis. Dice, uy, ¿cómo así? Pero si el Señor nos está diciendo que debemos amar los unos a los otros. Sí, una cosa es que tú lo ames y otra cosa es que tú compartes. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener el avariento acá, vanaglorioso, lo sigo amando en el Señor, es verdad, pero su actitud la debe cambiar, porque no le podemos aplaudir a las personas eso. Y está hablando del hermano de la fe.
¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos mirando el texto? Y sigue diciendo, versículo 12. Pues, ¿por qué juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga afuera. Esta palabra fuera. Expulsad de entre vosotros a los impíos, lo que siempre nos enseñaron mal. Impío, inconverso. Impío, no creyente, mentiras. Vean. ¿Está dentro de quién? Está dentro de la iglesia. Impíos. Entonces uno diría, ¿a cuántos toca sacar? Porque el texto nos está ¿qué? Está confrontando. A mí me está confrontando. Porque siempre se nos enseñó que dentro de la iglesia todos éramos píos. Mentiras. La misma palabra nos están diciendo que hay impíos dentro de la iglesia. Pero eso es allá. Gracias a Dios acá, ¿no? Eso era allá que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Estamos comprendiendo entonces lo que está significando el ser ávaros? El ser ávaros es terrible. Cuando soy avaro, me aparto de Dios. No me interesa a Dios, porque cuando yo soy una persona que dependo de mí mismo, que soy amador de sí mismo, ¿para qué Dios? Si yo todo lo puedo hacer. Otro que va dentro de ese grupo dice vanagloriosos, jactanciosos o vanidosos. Los que se jactan de su dinero, riquezas, inversiones, de su poder político, de su fuerza física y de su gran inteligencia. ¿De qué nos sirve a nosotros tener mucho dinero, ser inteligentes, tener los mejores dones, tener los mejores ministerios, pero soy un vanaglorioso? ¿Para qué me sirvió? No tiene sentido. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir a todos nosotros es: ojo con eso, ojo con ese carácter, ojo con la manera de comportarse. Tú te vas a cuidar de eso. Y le está diciendo el apóstol a Timoteo: Timoteo, ten cuidado, porque dentro de la iglesia que tú vas a pastorear va a aparecer gente así, con esas características especiales. Y uno los ve. ¿No sería? ¿Qué sería lo más provechoso? Que nosotros como ministros, ¿cómo deberíamos de ser? Me estoy metiendo yo acá. ¿Sí? No, yo. ¿Cómo deberíamos de ser nosotros ministros? ¿Cómo? Ejemplo de humildad. Que las personas digan: uy, me gustaría ser como X ministro. Pero la verdad, la gente quiere imitarnos. ¿La gente quiere imitarnos nosotros los ministros? No. Es triste, pero no. Yo un día estaba yo en una conversación. Estaba ahí esperando el bus. Y empezaron dos personas a hablar. Y hablen, y hablen, y hablen. Y uno dice que no es chismoso, pero sí. Y me puse yo a escuchar la conversación. Así de pronto conmigo también hablaban. ¿Y saben de qué estaban hablando? De los pastores. Y no estaban hablando más bonitas. ¿Saben qué decían? Imagínense, esos pastores son unos ladrones, son unos pícaros. Yo, wow. Y yo dije: voy a quedarme otro ratico acá. Y raje los pastores. ¿Y uno cómo los defienden? ¿Cómo me defiendo yo a mí mismo? Y lo más triste es que de pronto me hablaron. Dijo: ¿no es cierto que los pastores son así? Decía, pero mala. ¿Qué? ¿Y usted qué hace? No, yo soy profesor. Precisamente por el carácter. Es vergonzoso, ¿sí o no? Que uno diga: no, pero yo cómo lo defiendo si es verdad. ¿Cómo defiendes tú algo que no se puede defender? Es verdad. La gente dice: no me interesa.
Es más, el concepto de la gente hoy en día es decir, qué pereza ir a una iglesia, porque la mayoría de pastores, la mayoría de ministros hablan de dinero y le quieren quitar el dinero a uno. Y hablan de prosperidad, y hablan de tantas cosas, y hagan pactos. Qué pereza ir a la iglesia. ¿Es verdad? Sí. Uno dice, Dios mío, ¿cómo cambiamos ese concepto? No es fácil. Precisamente porque el carácter de los hombres de los últimos tiempos se nos metió a la iglesia. Y eso está causando un malestar a nivel global de iglesia. Entonces, uno como es del púlpito va a defender algo que no se puede defender. Es complejo. Proféticamente, a través del apóstol Pablo, Dios ya está diciendo una parte profética y se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Entonces, nadie de nosotros como ministros, la gente quisiera ser, nadie podría decir, yo quisiera ser como ese. No, ¿cómo? Si tenemos mala fama. El concepto de los ministros no es buena, es mala, pésima. Entonces uno como dice, esto va a cambiar, no, esto se va a volver peor. Que por pura misericordia de Dios, yo soy para mí de pura misericordia, porque yo no me lo merecía tampoco. Por pura misericordia Dios lo ha permitido. Pero ¿qué me toca como ministro? Hablar de las verdades de Dios. Así yo sepa que va en contra mía. ¿Lo tengo que hablar qué? El mensaje de Dios. Así me duele a mí mismo. Le duele a uno, claro, porque uno de solo pensar que yo digo que no todos los colegas, pero hay una corrupción que no hay nada que hacerle. Y la gente llega y le muestra, miren los 10 pastores más ricos del mundo. Y tienen más plata que los ricos del mundo. Y la gente lo primero que empieza a decir, ¿y de dónde la sacó? ¿Trabajando? Olvídese. Parece ser que se nos volvió un DMG, la fe cristiana. Y eso afectó a la iglesia y ha afectado a todos. Entonces ya cuando tú das el mensaje, la gente ya no te cree. Y es triste. Pero gracias a Dios, la misma escritura lo dice, que la palabra es una espada de doble filo. Por eso tenemos que dar palabra de Dios. Porque la palabra es la única que te puede cambiar. No mis palabra no va a cambiar a nadie, pero la escritura sí va a cambiar. Por eso tenemos que estar predicando ¿qué? La palabra. Porque esa palabra sí va a hacer algo en mí. Los soberbios. Esta palabra, apenas viene el primer grupo. Esta palabra significa mostrarse a sí mismo por sobre los demás. Algunos soberbios no son jactanciosos, sino que son algo callados y fingen la humildad. ¿Es así? ¿Cuánta gente se dice ser que es humilde? Mentiras, son soberbios. Y la única manera para tú poder tener claro qué tan soberbio es, písale entre el milenio un callo o un Juaneta a ver qué hace. A ver si te dice, uy, gloria a Dios, aleluya. A ver qué hace. Y va que la soberbia se le sale. Decir, yo soy cristiano, pero también aguanta. ¡Pum! ¿Es así? Por eso, medir la humildad es complejo. Nosotros decimos ser humildes, pero la verdad, hay que probarlo. El apóstol Santiago en 4:6 dice esto. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias ¿a quién? A los humildes. Da gracia a los humildes. Dios a los soberbios no se los soporta. Por eso tenemos que comenzar a cambiar ¿qué? ¿El soberbio qué palabra es la que más usa? El yo-yo. Por eso dejemos del yo-yo. Dejemos de hablar de nosotros, no hablemos de nosotros. Procuremos a lo máximo no hablar de nosotros, no referirnos a nosotros. Porque ahí nos dice, hay una característica del soberbio, el yo. Blasfemos. Ya estamos para el segundo grupo. Blasfemos significa difamadores. Estos son, desde luego, vanagloriosos. Y también son soberbios. Insultan y blasfeman contra Dios y contra los hombres. Al hablar, hieren, despreciando a otros, hacen daño a la reputación de otros. Algunos insultan cuando están enojados, pero otros insultan de manera calmada, simplemente porque son orgullosos y arrogantes y quieren despreciar ¿a quiénes? A los demás. Eso es de la blasfemia, es bien peligrosa. En 1 Timoteo 1:13 dice así de esta manera. Anteriormente yo era blasfemo,
un perseguidor y un insolente, dice el apóstol Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, o sea que era un necio, porque necio significa ignorancia. Pero él logró entender que siendo ignorante, que siendo una persona que blasfemaba, gracias a Dios, él mismo lo dice, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Entonces cuando uno empieza a mirar estas características, uno dice, Señor, yo de alguna manera he caído en algunas características de las que está hablando el apóstol Pablo. Por eso nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comenzar a qué? ¿A cambiar qué? Vamos a cambiar nuestro pensamiento. Porque así nosotros digamos que no, pero sí. ¿Ustedes saben dónde se conoce un creyente? ¿Sabes cómo tú conoces a un creyente? Dísele el bonete. Y ahí tú te das cuenta qué tan creyente es. A uno se le olvida que es creyente, olvídese, pero yo no me dejo de nadie. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué ha aprendido? Pues así somos nosotros, somos humanos. Y como humanos, pues nos dejamos ver el cobre, ¿no? Pero ahí es donde empieza a marcar la diferencia. Es donde nosotros tenemos que decir, Señor, sí, yo soy así, soy así, soy así. Y va a comenzar a cambiar. Y en el momento que no nos pase como le pasó a Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Ustedes se acuerdan que Moisés duró 40 años dando vueltas por el desierto? Yo a veces digo, ole, Moisés se aguantó todo, pero lo que más se tenía que aguantar no se lo aguantó. Ustedes dirán, ¿ni en qué momento pasó? Miren, él duró, dice la escritura, 40 años en el desierto. Dios le dice a Moisés, cuando él está en el monte Sinaí, ¿se acuerdan que él recién había sacado al pueblo de Israel de Egipto? Y mientras que Moisés está orando con el Dios, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Ya estaban adorando una imagen, estaban adorando un becerro allá, dándole la gloria al becerro. Y el mismo Dios le dice, Moisés, baja, porque tu pueblo, no digo mi pueblo, porque tu pueblo, miren lo que está haciendo. Y él dice la escritura que él bajó y rompió las tablas de la ley en ese momento. ¿Para qué? Por amor al pueblo, para decirle, mira, las voy a romper, para que la misma ley no te enjuicie. Lo hizo por amor. Y hay otro pasaje donde el Señor le dice a Moisés, Moisés, si quieres yo te cambio ese pueblo y te doy lo mejor. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Moisés? No, Señor, no hagas eso. ¿Qué dirá la gente? Dirá la gente que tú sacaste al pueblo de Israel de Egipto para que los mataras en el desierto. No lo hagas eso. ¿Cómo se llama eso? Amor. Cualquiera diría, uy, ese Moisés, me quito el sombrero así no lo tenga. Y uno diría, ese Moisés la tenía clara. Ni tan clara. Dios le dijo, voy a probarte, Moisés. Voy a probarte. Y ustedes van a mirar en un pasaje donde Dios le dice a Moisés, Moisés, yo quiero que tú le hables a la piedra. ¿Sí o no? Háblale a la piedra, háblale a la roca. Y ella, tan pronto tú le hables, ¿va a salir qué? Agua. Y el pobre Moisés ya no aguantaba más con el pueblo, estaba hasta aquí. Así como cuando uno se pone hasta aquí con los hijos, ¿listo? Eso con el ya no me los aguanta. ¿Sí te pasa? Con la diferencia que este tenía casi 3 millones. Digo, yo no aguanto más este pueblo rebelde. ¿Y sabe qué hizo? Cogió la vara y se le saltó la piedra. Y le pegó a la roca, le dio un juguetazo a la roca de la piedra que tenía. Ya casi a lo último de llegar a la tierra prometida, casi 40 años. No sé si tú lo has leído. Y Dios le dice, háblale a la roca. Él no le habló, se le saltó la piedra, ese pueblo rebelde, y se le saltó. Y entonces Dios le dice, Moisés, por cuanto yo te dije que le hablaras y tú le pegaste, no entrarás a la tierra prometida.
Uno dice, oye, ¿cómo se aguantan 49 años? Y no se aguantó el último añito que nos quedó. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Ya cuando casi vamos a coronar, se nos saltó la piedra y dañamos todo. ¿Es así? Por eso, cuando el Señor mismo nos está diciendo a nosotros, cuidado con esto, cuidado con lo otro, yo voy a probar tu carácter, yo voy a probar cómo te portas en una adversidad, yo quiero que tú tengas dominio propio, para que puedas controlar ¿qué? La pantera que tenemos por dentro. Porque todos tenemos una ¿qué? No solo yo. Por eso tengamos mucho cuidado cuando hablamos. La escritura, desde el mismo apóstol Pablo, él dice, airaos, pero no pequéis. Él dice, tú te puedes poner morado, tú te puedes poner verde de la rabia, tú te puedes poner amarillo de la rabia, pero ojo cuando hables. Cállate cuando hables. No digas nada. Es mejor que uno le digan, uy, tan odioso, no dijo nada, se fue. A que tú se te salte la rabia y empieces a decir cosas blasfemas que no debes de decir porque después te vas a arrepentir. Entonces lo mejor es decir, bueno, estoy con los piedros, bueno, pero Dios me dio orden de ponerme bravo, pero no hablar. Pues no voy a hablar, no, estoy con la piedra fuera. Tranquilos, ponte bravo, pero no hables. ¿Quién cuando habla cosas lindas? Bueno, después de que está bravo, ninguno. Todo se nos salta y aquí cualquiera va a decir, ole, ¿y el pastor? Miren lo que hizo. Y ahí hablando domingo tras domingo palabras tan lindas y miren, una atravesada. ¿Ves? Por eso tengamos cuidado para evitarnos el problema que está hablando aquí el apóstol Pablo. Desobedientes a los padres. Aquí me has quitado. Adelante la mano a los hijos obedientes. Una nomás. 2, 3. ¿Y los otros desobedientes? Miren, desobedientes a los padres. Miren lo que dice la escritura. La ley de Moisés requería que los hijos honraran a los padres. Lástima que ya no pasa eso, ¿sí o no? Acordemos que es el único mandamiento con... El único. Y el mandamiento que dice, si tú honras a papá y a mamá, serás de larga vida y todo te saldrá bien. Ahora, si tú quieres que sea de corta vida, pues deshonra a los padres. Mira lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu papá y a tu mamá para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios, y que los rebeldes fueran apedreados. Es lo que dice en Deuteronomio 21, 18, 21. Ahora, ¿qué pasaba con los hijos rebeldes? Es lo que pasaba. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su mamá, ni les obedece cuando lo disciplina, su padre y su mamá lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad, ¿qué le van a hacer? Apedrearán hasta... ¿Cómo les parece, hijos? ¿Cómo la ven? ¿Los que tienen gafas? Si fuera de esta manera, como dice la ley, ¿qué cree que pasaría? Pues no tendríamos hijos. ¿De verdad? Eso es lo que hacía la ley. ¿Ustedes se imaginan si aplicara eso? Dios en su gran misericordia ya no aplica eso. Entonces parece ser que nos volvemos conchudos. Como ya no lo aplica, que yo hago lo que quiera con mi papá. No, qué pena. Hay un mandamiento claro: honra a tu papá y a tu mamá. ¿Y tú sabes qué significa honrar a los padres? ¿Tú sabes qué significa eso? Honrar a los padres significa que me preocupo por mis papás. Papá, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo estás? Mamá, si no tienes, yo te doy. Yo tampoco tengo, pero yo miro cómo te doy. Pues honrar a los papás, estar pendiente si están bien de salud, estar pendiente si los papás que necesitan, qué le falta. Eso es honrar a los papás. Y cuando tú honras a tu papá y a tu mamá,
Se cumple la promesa porque es el único mandamiento con promesa. Pero si tú no cumples con la promesa que está allá, vas a tener consecuencias. Por eso, hijos, honremos a nuestros padres. ¿Los honramos? ¿Aló? ¿Los honramos? Seamos honestos. ¿Cómo no los honramos? Yo le llamo cada 20 días. Y a mí cuando me acuerdo, y cuando el día de la madre es que la llamo, y cuando el día del padre también. No. Todos los santos días hay que estar, mamá, ¿cómo está? Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo va? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que te acompañe? ¿Necesitas cualquier cosa? Claro. Mira, no es por sacar en cara. ¿Cuántas veces los padres? ¿Cuántos años duran creando un hijo? ¿Cuánto? Toda la vida creando un hijo. Y a veces cuando el papá o mamá necesitan del hijo, el hijo no tiene tiempo. Qué triste eso. Y cuando la palabra está diciendo honra a tu papá y honra a tu mamá, eso no es mentiras. Por eso, hijos, si ustedes no la creen, mírenlo. No solamente es decir papá, no solamente es decir mamá, deme. No, papá, yo te voy a honrar. Mamá, yo te voy a honrar. Papá, yo te voy a pasar las chanclas cada vez que tú llegues. ¿Lo hacemos eso? Cuando el papá y la mamá llegan cansados, los hijos casi que se desnucan allá para la comida. No. Ingratos. Otro. La ingratitud es uno de los peores crímenes contra Dios. Los padres y otros no están conscientes de ninguna deuda a nadie. Creen que no deben nada a sus propios padres que los criaron. Los desobedientes a los padres son ingratos, pues no son agradecidos a Dios ni a los hombres. Es indispensable que los padres enseñen a sus hijos a dar gracias a Dios, a sus padres y a otros que le ayuden o les den algo, pues la vida de los ingratos es un desastre. Tú vieras lo complejo. Es que tú ayudes a alguien y ni las gracias te da. ¿Te ha pasado? Que tú le ayudas al uno, le ayudas de una manera, le haces por aquí, le haces por acá. No te dicen gracias, nada. Eso es lo que está hablando. Es el carácter. Proféticamente va a haber gente así. Uno dice, yo no puedo creer, pero va a haber gente así. O sea que si tú ves gente de esa manera, tú vas a decir, increíble. Mire, no va a haber poder humano, te lo digo, no va a haber poder humano que lo cambie. Porque proféticamente van a estar. O sea que la profecía yo no la puedo cambiar. Ya está dicha la parte profética. Por más que tú tengas el don, por más que tú tengas un talento, tú no vas a poder decir, yo voy a hacer que esa persona cambie. Olvídate. Porque proféticamente ya está anunciado. Lo que tenemos que tener es que cuidado. Cuidado con estas características de los hombres de los últimos tiempos. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su intenso corazón. O sea que el problema, ¿dónde está? Acá. Parece ser que la mente se les cauterizó. Ya se volvieron como insensibles. No hay sensibilidad de conciencia, les da igual. Por eso cuando uno empieza a mirar eso dice, preocupante lo que estamos viendo. ¿Ustedes se están dando cuenta de todas las noticias que escuchamos? Gente que va y coloca una bomba en un baño. Oye, ya no respetan ni los baños. De mala que sea allá. Imagínense uno allá y una bombita, ¿cómo hace? ¿Cómo arranca una carrera así? Ya no respetan nada, les da igual, de malas todo el mundo. Ahora sí con el impío, la que ustedes pensaban que eran inconversos. ¿Pensábamos que era eso? ¿Sí o no? Entonces lo contrario impío. ¿Se han entendido? ¿Se han visto que dice Pío V? ¿Quién era Pío V? Un papa, Pío. Pero no era malvado, era un pío. Entonces, impíos, no religiosos, los irreverentes, los que no adoran a Dios, son aquellas personas que son malvadas. En 1 Timoteo 1:9 dice así: también sabemos
que las leyes no sean para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. ¿Cuántas personas se han vuelto impías con el dinero? ¿Es así? ¿Cuántas personas teniendo herencia, sus hijos se dan cuenta que tienen buena fortuna y qué creen que hacen? ¿O cuántos cónyuges compran un seguro? Por eso no compran seguro. Compran un seguro, y un seguro de $1 millón, ¿y qué creen que hacen? Matan a la esposa a cobrar el seguro. Por eso menos no compran el seguro y ahorita no hay problema. ¿Todo por qué? Porque se volvieron impíos malvados. ¿Cuántas veces no vendemos a nuestras propias familiares por dinero? ¿No ha sido así? ¿Por qué creen ustedes que la guerrilla, los paramilitares hacen lo que hacen porque se volvieron malvados? Y no solamente ellos, por aquí también. Esto aquí cae para todo el mundo. Nos hemos vuelto malvados. Ya no nos interesa. Y hablando de la iglesia, nosotros los ministros nos hemos vuelto tan malvados también a veces. ¿Y saben qué hacemos? No nos interesan las ovejas. Nos interesa es ¿qué? La lana de las ovejas. Nos llama impíos. ¿Es algo muy duro? No, es una verdad. Yo no la puedo cambiar. Es una realidad. Y Dios lo que quiere es que simplemente tengamos cuidado. Y ese es el cuidado que vamos a tener. Que va a ser complejo. Claro, va a ser complejo. Va a ser difícil. Otra característica. Sin afecto natural. Sin esto la familia no puede existir. Sin esto es impensable casarse y tener hijos. Sin afecto natural los padres abandonan a sus hijos. Las mujeres voluntariamente abortan a sus bebés. ¿Lo hemos visto? ¿Cuándo anteriormente se veía eso? Ahorita fácilmente una mujer tiene un hijo, ¡pum!, lo bota por allá o va y lo vende. No hay afecto natural. ¿Para qué? Yo a veces, mire, ustedes no se han dado cuenta que hay parejas que se casan, jóvenes, a no ser que no puedan tener hijos, pero no es el caso. Hay muchas personas jóvenes que se casan y no quieren tener hijos. Ah, yo que hijos, ¿por qué casaron? Bueno, ¿con qué piensa casar? Para formar una familia, ¿y no para qué? Pues para que quedémonos así, no formamos nada. O sea, se ha perdido tanto el afecto natural que ya no interesa si hay hijos o no hay hijos. Entonces se pierde el amor que Dios mismo nos ha dado a través del Espíritu de Dios. Ya no interesa nada. O sea que nos volvemos personas insensatas, desleales, insensibles, despiadados. Y eso sí que es peligroso. Y cuando nos volvemos así, entonces comenzamos a pertenecer a la lista de las características de los hombres de los últimos tiempos. Implacables. Los que rehúsan hacer treguas. Los que no les gusta reconciliarse con los demás. Ellos lo que buscan es que los demás le pidan ¿qué? Si no me la piden a mí. ¿Ustedes saben cómo? Implacables, insensibles, no les gusta reconciliarse con nadie, no escuchan ni razonan. Es indispensable que el discípulo de Cristo busque y acepte la reconciliación ¿con quiénes? Con su hermano que acaba de pelear, con su hermano que acaba de discutir, y más con su cónyuge, más con su esposa, con sus hijos. Yo no puedo tener un corazón tan insensible que ni siquiera me interese preocuparme por mi propia familia. Pero, ¿han visto gente así? Gente que ya no le interesa nada. Esto es lo que llama implacables. Calumniadores. ¿Qué significa eso? Los que acusan falsamente. ¿Al Señor eso no le pasó? ¿No lo calumniaron? Dice la Escritura que le colocaron testigos falsos para crucificarlo. Hoy en día pasa exactamente igual. Nos calumnian a nosotros. Y ahorita es más fácil calumniarlo. Por eso, mire, yo les doy un consejo. Por eso cuando ustedes vayan a cualquier evento,
no se deben tomar fotos. Porque usualmente uno va a un evento social y ¿sabe qué pasa? Le toman la foto, le hacen, ¿cómo es que le llama eso? Photoshop. Y la gente, uy, mire, el pastor estaba en semejante burdel, pero es él, mire lo que es ahí. Le hace tomar la foto, no haga eso. Porque ahorita la gente, ¿cómo es? Malvada. La gente es malvada, es calumniadora. La gente, el carácter de la gente puede hacerte. Mira, hay gente que se deleita haciendo la maldad. Ellos sienten gozo. Ay, siento un placer. Y sienten placer cuando te ven a ti sufrir. Carácter de los hombres de los últimos tiempos. Por eso, eres tú. Ojo con quién andas. Ojo que hablas. Porque todo lo que hables serás usado en tu contra. Quédate callado. Ten cuidado. Por eso es que tenemos que ser como sabios, prudentes. No significa que me vuelvo odioso, pero sí tengo que tener mucho cuidado. ¿A dónde me meto y con quién me voy a meter? Intemperantes. Lo opuesto del dominio propio. Personas de apetito desenfrenados. Dan rienda suelta a las emociones y pasiones. Lo opuesto del dueño de sí. Crueles. ¿Ser crueles? ¿Tanto que hay los crueles? Nomás con todo lo que vemos, lo que está pasando a nivel global es una crueldad. Gente necesitada, gente angustiada y no les interesa colocar una bomba donde caiga. A niños pequeños no les interesa colocar un quebrapatas y si queda sin piernas, se vuelven crueles, insensibles. Y uno dice, ¿cómo es posible? Parece que esa persona no tuviera hijos, parece que no tuviera mamá. ¿Cómo es posible que colocó una bomba y iba pasando una mujer, una mamá y la destrozó toda y no les interesa nada? Eso se llama crueldad. Son como salvajes y fieras, completamente sin control sobre sus pasiones, sin misericordia y gentileza. Entonces cuando uno comienza a leer todo el texto, uno dice, ¿serán tiempos qué? Peligrosos. ¿Es peligroso o no? ¿Está pasando o no está pasando? Dice otro, aborrecedores de lo bueno. Lo opuesto ¿a qué? Lo opuesto a amante de lo bueno. Esos son aborrecedores. Juan 3:19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. El mismo Señor Jesús vino aquí con un propósito y quisieron matarlo. No les interesó absolutamente nada. Traidores. ¿Qué significa traidores? Una persona que es desleal. Y eso sí que duele. Que tú le des la confianza a alguien y sea desleal contigo. Esa parte se ve así. Por eso ya la gente ya no confía. ¿Por qué creen ustedes que están las notarías? Pues se venga porque no confío en usted. Me van de un carro, me van de una cicla, hagamos un documento. Y si no me paga, le pongo un abogado y lo hago pagar. Porque la gente se volvió como desleal. Anteriormente, en los tiempos de nuestros padres, eso no existía. La gente decía, mi palabra vale, y se cumplía. Y se le creía a la gente. Hoy en día no le podemos creer a nadie. Hoy en día ni siquiera ni a los cristianos se les puede creer, ¿o sea? Por eso, todo hagámoslo legal, con documentos, porque ya no hay lealtad. Nos hemos vuelto personas con un carácter negativo, que a la gente dice, no, usted puede ser muy cristiano, pero yo no les creo a los cristianos. Imagínense qué tristeza. Lucas 6:16, hablando de leales, dice, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El mismo Señor, ahí, dentro de los 12, tenía ¿a quién? A un desleal, a un traidor. Nunca logró entender Judas el propósito, el por qué estuvo allí. Jesús varias veces le dio la oportunidad para que él cambiara. ¿Quiso cambiar? No quiso cambiar. Hoy la gente dice, pero si Jesús es Dios, ¿por qué no lo convenció? No, porque es que Dios no le impone a nadie, si la persona no quiere. Dios es la culposa. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa de él que no quiso cambiar. Dios le dio todas las oportunidades. ¿Pero qué hizo?
no me interesa. No cambió. ¿Él tuvo qué? Él tuvo remordimiento, mas no tuvo arrepentimiento, que es lo que se necesitaba. Simplemente no le interesó. Impetuoso significa obstinados, ingobernables, culpables de su conducta irracional, motivada por emociones fuertes de odio y prejuicio, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones y palabras temerarias, testarudas. O sea que la persona que es impetuosa es una persona que es difícil de gobernar. ¿No te ha pasado? Que tú dices, no sé cómo controlar a esta persona, no sé cómo hacerle a esta persona, es que no se puede por ningún lado, por todos los lados que le hago es completamente difícil. Infatuados son personas envanecidas, literalmente cegadas por él, por la neblina. Son personas que son complejas. Entonces uno termina leyendo todas estas características de los hombres de los últimos tiempos y uno dice, ahora sí entiendo por qué el apóstol Pablo está diciendo, ni con ellos, ¿qué dice? Ni con ellos ni te sientes. Suena como Dios, ¿sí o no? Ni siquiera te sientes con ellos, porque estas personas van a querer hacerte el daño a ti, van a querer hacerte la maldad. Y dice, Señor, ten misericordia, y ten misericordia que nosotros caigamos en ese error. Y dice, amadores de los deleites más que de Dios. Lucas 8:14 dice de esta manera, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Esos placeres no son necesariamente placeres malos, pues si buscamos primeramente los placeres en lugar del reino de Dios y su justicia, dice, aparte de buscar deleites pecaminosos, hay muchas personas que sufren el frío, el calor, la lluvia, hacen viajes largos y difíciles, escalan sierras, se meten en aguas rápidas y peligrosas, en lanchas pequeñas, y se someten a toda clase de riesgos peligrosos y hacen cualquier sacrificio para divertirse, que tendrán apariencia de piedad. Y dice, haciendo la referencia a los que tienen apariencia de piedad, dice, no tienen piedad verdadera, sino solamente el aspecto exterior de la piedad. Son miembros de la iglesia, asisten y cumplen con los actos de culto, pero su corazón, su vida están lejos. ¿A quién se lo está diciendo? Eso para nosotros esta vez. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que nos volvamos odiosos con estas personas, pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, cómo manejar la situación que se está presentando, porque es a nivel global. Cuando yo hablo de iglesia, no lo estoy diciendo por ese lugar, lo hablo a nivel general de la iglesia. La iglesia se está volviendo con esas características complejas. Y quiero ya terminar leyendo Isaías 59, 16 al 19. Porque al final termina diciendo, pues a estos evita. Como que dice, no se asocie con ellos, dice la escritura. Y voy a leer Isaías 59, 16, 19, y ahí termino. Dice el profeta Isaías, lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropa de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras a las cosas lejanas. Les dará su merecido, furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso impulsado por el soplo del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza.
Y le vamos a pedir a Dios, allá donde tú estás, si tú crees que de estas características del carácter de los hombres de los últimos tiempos, tú de pronto has caído en alguno de ellos, porque no estoy queriendo decir que los tengamos todos, pero nos va a afectar a nosotros también, porque a veces hemos caído en necedad, hemos caído en deleitarnos a nosotros mismos, y a veces hemos querido ser mejor que todos, atropellando al que se nos aparezca. Si tú crees que tú has caído en alguno de estos, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo he hecho. Eso me es pecado, dice el Señor. Perdóname, Señor, porque hemos caído de pronto en ser amadores de sí mismos. De pronto hemos caído en ser amadores del dinero, o vanidosos, ya a un extremo, ya extremistas, soberbios, hombres blasfemos, o hemos caído en desobediencia con nuestros padres, con nuestras autoridades establecidas. Nos hemos vuelto ingratos, Rey, incluso malvados, calumniadores, intemperantes, crueles, Señor, aborrecedores de lo bueno, hombres traicioneros, Señor, amadores de los placeres. Y todo esto nos ha hecho llevar a caer en la hipocresía. Por eso, Señor, perdónanos. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, perdóname. Porque pronto he caído con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, he caído en estos errores. O incluso con mis seres queridos o mis amigos. Y cuando la palabra dice que ese va a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos, tengamos cuidado. Porque la Escritura dice: serán tiempos peligrosos. Señor, líbranos de esto. Guárdanos de ser personas así, Señor. Guárdanos de que nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros cónyuges, caigamos en este error, Señor. Porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres ejemplo, porque eso es lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Y te ruego, Dios, que tú guardes a cada persona que está acá, cada familia aquí representada, Rey, para que cada uno de ellos haya entendido el peligro que se nos viene encima, Señor. Pero, Señor, con tu ayuda vamos a aprender a ser diferentes. Te ruego, Dios, que tú les continúes bendiciendo, Señor. Que cada día, Santo Dios bendito, a través de tu palabra, tú nos enseñes cuál es tu carácter, el carácter de Cristo, Rey. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Con esta misma reverencia vamos a realizar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, y le vas a dar al Señor lo que Él se merece. Vas a decirle: Señor, yo quiero bendecir tu obra para que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú das de que podamos dar, de que podamos bendecir lo que tú comenzaste, Señor. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.